Hola, muy buenos días a todos. Una disculpa por mis fachas, es sábado y estoy acabando mi diplomado, pero bueno, no quiero dejar de compartirles esta información que también me va a servir a mí como para entenderlo. Me tardé como 2 días en ver, o sea, en ver la repetición de esta clase, de captar esta información y me parece muy nutritiva conforme a muy complementativa con mi maestría, ¿no? Yo estoy tomando una maestría en psicología de la salud y cognitivo-conductual, o sea, para dar psicoterapia. Entonces, ¿cómo funciona? Yo soy psicóloga, pero mi maestría se trata de psicología de la salud, cómo funciona, cómo dar terapia, cómo reestructurar los pensamientos negativos que uno tiene, cómo atender a alguien que tiene ansiedad y depresión, ver de dónde está saliendo esta ansiedad y esta depresión y bueno, pues ayudar un poquito con todo esto. Entonces, mi diplomado es los sábados y es de psicología católica y me gusta porque complementan las cosas muy bien. Y esto de la psicología católica no es como este diplomado no es así, todo es fe y todos sí vamos a creer sin saber. No, o sea, este diplomado es constructos y información buenísima, relevante, estudiada. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino es un teólogo eh, que de hecho a sus aportes creo que le llaman psicología realista o psicología de Santo Tomás. O sea, hay una licenciatura que estudia a Santo Tomás por la complejidad de sus aportaciones. Entonces, me gusta porque aquí vamos viendo pequeños aportes a lo largo de la historia que han hecho estas personas, como el padre, perdón, como el Papa Juan Pablo II, que dejó la teología del cuerpo, que de eso les hablé en un episodio. O sea, se me hacen cosas tan interesantes. Obviamente, si quieres saber más del tema, lo puedes hacer. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho y por eso hago esto. Espero que esté correcto, porque obviamente son de mis apuntes de la psicología, de mi diplomado, pero que obviamente ustedes tómenlo si les interesa, pero no es que me interese pasar toda la información del diplomado, obviamente no, eso no es mi intención y eso no es lo que hago aquí, sino complemento mis dos estudios y se los quiero explicar para que ustedes vayan entendiendo un poquito más y despierten ustedes este interés que yo tengo, ¿no? Que es muy bonito, que me da mucha ilusión, mucha motivación y que me gustaría que lo conozcan porque creo que si lo conocen pueden ustedes, que ese es el objetivo de la psicología, que ustedes sean entrenados por el psicólogo o les ayude que ahorita van a entender mucho más con eso, a alimentar o a cuestionarse por qué están teniendo esa perspectiva, por qué están sintiendo eso y que ustedes solitos después puedan saber hacerlo y discernir en las situaciones. Ese es el objetivo de la psicología. Entonces yo lo que hago es que cuando acabo este diplomado, yo en la semana estudio mi maestría y el fin de semana mi diplomado. Entonces cuando yo conecto esas dos cosas es cuando les quiero compartir esta información porque uniendo esas dos cosas y lo hago porque, ¿qué es lo que les iba a decir? Porque una vez oí que una consagrada en un apostolado que se llama Hospital de Almas decía en una de sus explicaciones, a ver, el ser humano es integral, ¿no? Somos mente, alma y cuerpo y todo está conectado. O sea, hoy en día hay muchos doctores que se especializan así se especializan tanto en una cosa que no entienden el contexto, ¿no? Pasa ese sesgo. Te especializas tanto en la punta del pie, ¿no? Eso es lo que cuenta Marian Rojas Tapé. Una persona se puede especializar literal, en el dedo gordo del pie, que porque el dedo gordo del pie es magnífico y sin él, o sea, haces un montón de cosas, algo así contaba Marian Rojas Tapé. Yo no sabía que existía eso, ¿no? Pero para poner el ejemplo. Entonces, te enfocas tanto en eso que pierdes que tal vez el dolor es porque una emoción le estás convirtiendo en, no sé, ya saben que la emoción se somatiza, ¿no? Se somatiza, te puedes enfermar por eso, hasta te puede dar cáncer, ¿no? Entonces, cómo es muy importante cuando una persona te trae un problema, saber gestionarlo desde todo el panorama. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Cómo te sientes? ¿Qué situaciones traes? ¿Cómo se está resolviendo? O sea, es todo un conjunto. Entonces, esta consagrada decía, el ser humano es uno. Y la Biblia, por ejemplo, ya nos dice muchas cosas. Conforme vas educando tu inteligencia, porque nosotros tenemos tres potencias del ser humano, ¿no? Según la Iglesia Católica, tenemos tres potencias. Tenemos la voluntad, o sea, perdón, tenemos la inteligencia,
¿Qué es esto? Que a mí me interesa mucho cómo educarla, o sea, saber lo que está pasando, ¿no? La búsqueda de la verdad. Ok, estoy sintiendo esto, ¿por qué? Entonces, diferentes aportes, que si la psicología dice esto, que si la ciencia dice esto, ¿no? Es como que saber el, como la justificación de por qué está pasando lo que está pasando. Esa es como la verdad. La voluntad es como la disciplina, ¿no? Ok, ya sé que el alcohol o que el cigarro es malo para mí, ya lo sé, entonces yo me voy a comprometer poco a poco a dejarlo. Entonces esa sería como una voluntad. Y inteligencia más voluntad te da libertad. Entonces, si tú no tienes, o sea, si tu verdad, que ahorita van a entender, por eso se los quiero compartir, van a entender qué pasa en tu mente, todo este proceso, qué es lo que pasa. Si tu verdad está sesgada, o sea, si para ti, porque tú puedes captar a través de tus sentidos qué es lo que está pasando. Y tú puedes ver un lado de la cara, ¿no? Puedes ver un lado de la cara como esta persona, la señorita de la tienda, me contestó súper grosera y puedes decir, esta persona tiene un problema personal hacia mí. Pero si lo ves desde otra, o sea, tú captaste nada más esa situación, pero si tú supieras que tal vez a ella le acaba de terminar su novio o está pasando por una situación muy difícil y por eso contestó así, la verdad es que ni se dio cuenta, nada más que no sabe cómo gestionar su emoción, tendrías la imagen completa de la picture, la imagen completa de la, de la situación. Entonces, entonces, esto es lo que pasa. O sea, si tú dices, ok, esta persona me contestó feo, pero vas educando tu inteligencia y dices, ok, pero tal vez a esta persona le pasó otra cosa, vas a cambiar tu actitud, pero si no quieres cambiar tu actitud y piensas que todo es personal hacia ti, ¿no? Tu inteligencia puede estar golpeada, entonces si no educas tu inteligencia, tu voluntad, y aunque tengas voluntad de, pues yo voy a ser muy amable con las personas, ¿no? Esa es tu voluntad. No me importa, yo voy a ser muy amable, pero no te educas en la inteligencia de, ok, tal vez a esta persona le está pasando algo, sino que te quedas con la perspectiva de, esta persona me está haciendo daño porque tiene algo, una bronca conmigo, pero no importa, está tu perspectiva golpeada, entonces eso no te hace libre al final. Pero si tú educas tu inteligencia más tu voluntad, vas a ser más libre, ¿no? Ok, entonces, con toda esta introducción, lo que les quiero decir de la consagrada es que nosotros nos complicamos las cosas. O sea, podríamos tener fe y creer, pero como Dios sabe que no tenemos, o sea, Dios sabe que tenemos que también educar nuestra voluntad y que queremos saber el porqué de las cosas, pues por eso hay gente que pues estudia y que tiene estos aportes magníficos. Ahora, sin más que decir, ¿qué es lo que pasa en tu mente? En la psicología general nos enseñan cómo tenemos obviamente toda esta parte cognitiva, que es la parte de la mente, y la parte conductual. O sea, lo que pensamos lo terminamos haciendo. Entonces, en la psicología te lo explican un poquito como tenemos ciertos pensamientos, ¿no? Que son los pensamientos como generales, ¿no? Que son los pensamientos que nos dan nuestras bases y a través de ellos vamos actuando. Entonces tenemos pensamientos automáticos, o sea, a través de esa creencia que tenemos, ¿no? Que tenemos como que esa creencia sólida, vamos actuando con pensamientos automáticos. O sea, vamos diciendo, nos va guiando eso, ¿no? Pero de lo que les quiero hablar hoy es lo que dice Santo Tomás de esto, que va muy relacionado con eso. Pero creo que esto los va a hacer reflexionar mucho y que se cuestionen sobre por qué estoy actuando como estoy actuando. ¿Ok? Me voy a basar de estos apuntes, ¿no? Y voy a dar aportaciones psicológicas generales. Ok, según Santo Tomás, nosotros, ok, la persona, se, tenemos, tenemos los 5 sentidos externos y los 4 sentidos internos, ¿ok? Los 5 sentidos externos de una persona son el oído, el olfato, el gusto, em, la vista y el tacto. Entonces, a través de estos sentidos, nosotros vamos a percibir, ¿no? O sea, vamos a percibir qué es lo que está pasando. Entonces, a través de estos sentidos exteriores, que son el cuerpo, que son nuestros sentidos del cuerpo, los exteriores, valga la redundancia, vamos a percibir, ok, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? Y los interiores
son a partir de lo que percibimos de nuestros sentidos externos. Todo esto pasa en una milésima de segundo, ¿ok? Pero voy a explicarlo bien, o sea, según lo que dice Santo Tomás. Pero a través de esos externos, estos sentidos externos que hemos recolectado, vamos a tener 4 sentidos internos, que son el sentido común, que para Santo Tomás de Aquino el sentido común no es como nosotros le llamamos, ¿no? Lo obvio, no. El sentido común es un resumen de lo que viste. Yo vi o yo olí que algo se estaba quemando, pero nunca vi la vela. Entonces yo asumo que algo se estaba quemando. Y me empiezo a hacer ideas en mi cabeza, porque no vi la vela. Ahora, si yo veo la vela, tengo una imagen diferente. No sé si me expliqué. Entonces, el sentido común es el resumen de lo que viste, oíste y sentiste. Si tú no viste la vela, para ti algo se estaba quemando. Puedes tener una verdad, pero esa verdad puede estar sesgada o incompleta, que así pasa mucho. ¿Ok? Esta analogía tienen que analizarla porque puede aplicar para su vida. Entonces, bueno, a todos nos aplica, ¿no? Lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Entonces, tenemos el sentido común, que es uno de los 4 sentidos internos. Tenemos la imaginación, la cogitativa y la memoria, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este proceso? Tenemos nuestros 5 sentidos externos. Percibimos lo que está pasando. Después, el proceso es, a través de esos sentidos sensibles, por medio de las sensaciones, oído, olfato, tacto, vista, gusto, se hace un resumen, que es lo que les decía, que es el sentido común. Ok, vamos a reunir todos esos datos que vimos, que captamos, y vamos a hacer una perspectiva, que es, aquí le van a llamar la imagen, o sea, la imaginación. Vamos a hacer una imagen, ok, y usando nuestra imaginación vamos a conservarlas. Según esta imagen que nos hagamos de la idea, ¿no? ¿Qué es lo que les decía? Vamos a usar el ejemplo de la señorita que nos atendió mal en el recibidor. O, bueno, vamos a suponer que alguien nos habla feo, ¿no? Una amiga nos habló feo. Vamos a cambiar el ejemplo para que haya más claridad, ¿ok? Claridad. Una amiga nos habló feo y yo no veo más allá y digo, yo no veo más allá, yo simplemente vi que me habló feo. Entonces, yo oí que me habló feo, oí su tono de voz, vi, porque el lenguaje corporal ya les había dicho que comunica un 85 o 75%, no recuerdo, o sea, comunica mucho más tu lenguaje corporal y la vista lo sabe. Entonces, tú viste que estaba como, su lenguaje corporal era agresivo. Digo, oliste, pues no tiene, o sea, como que no hay mucho sentido en el olfato aquí, pero bueno, estabas ahí oliendo. Y tampoco pudiste saborear el momento, ¿no? Pero usaste los sentidos que pudiste usar en ese momento e hiciste una imagen. Fulana está molesta conmigo, te lo tomaste personal. Ahora, si tú cambiaras la imagen y dijeras, no, tal vez tuvo un mal día, o ella te cuenta después, oye, perdón, o sabes qué, es que me acaban de terminar, acaba de pasar esto, tu imagen va a cambiar y va a decir, no es personal hacia mí, algo le pasó, que así es todo en la vida. Más allá de eso va a pasar el apetito concupiscible, ¿ok? Que va a responder con una pasión al objeto bueno o malo. Reservado por la imaginación. O sea, tú, según esa imagen, suponiendo que no sabes el contexto y solo ves que te respondió mal, vas a responder ya sea bien o mal, ¿ok? Em, Aquí esto le llama como vas a responder con las pasiones y Santo Tomás de Aquino no le llama igual a las pasiones como nosotros, sino que para él las pasiones es como el sentimiento que te va a causar si tú decides que eso es bueno o eso es malo. Esto se va a dividir en dos, que es el apetito concupiscible, le llama el apetito concupiscible y el apetito irascible. El apetito concupiscible más que nada es una especie de antónimos. Si ves que es un bien o es un mal, vas a sentir ya sea tristeza o alegría. Y en el apetito irascible, eh, Luna, ven, ven, ven. Y en el apetito irascible va a ser aquello que se lleva a un grado superior o extremo, ¿ok? De lo que estás viviendo. Es decir, ¿lo puedo enfrentar o no lo puedo enfrentar? ¿Lo quiero enfrentar o hay que elegir las batallas, como dice el dicho, o esto no es tan importante, ¿no? Entonces, según sea el caso, vas a responder. Entonces, en el concupiscible, en el apetito concupiscible, que es en simplemente si vas a sentir tristeza o alegría, va a ser dependiendo de si es un bien para ti o un mal para ti. Entonces, ante un bien deleitable,
ya sea comida, bebida o la experiencia, o sea, como los placeres venideros, así le dicen, vas a sentir ya sea emoción, deseo, alegría o placer, ¿no? Entonces se presenta primero el presente. En el presente, a partir de algo que tuviste que quisiste anhelar, em, va a surgir ese deseo, ¿no? Todavía no lo obtienes, entonces tienes ese deseo, esa espera y ese anhelo de conseguirlo. Cuando lo obtienes, ya después de obtenerlo, vas a tener alegría o placer. Ante un mal repugnante, algo que para ti es malo, porque recuerda que es la perspectiva que tú tuviste con tus 5 sentidos. O sea, es lo que tú tuviste con tus 5 sentidos. Puede estar dañado o golpeada tu visión. O sea, porque tú, si no sabes que no tienes el panorama completo y no investigas más, te quedaste con una visión sesgada, ¿no? Entonces, si para ti es un mal, aunque no necesariamente sea un mal, em, vas a tener emociones como odio, la fuga, el dolor o la tristeza, ¿ok? Entonces, se presenta esta imagen en tu cabeza y vas a sentir ese odio y repugnancia. Todavía no padeces, todavía no padeces ese mal, entonces fuga, ¿no? O sea, no te han atacado o lo que sea, entonces vas a querer huir, vas a alejarte de eso afectivo. Pero cuando ya lo padeces va a surgir ese dolor y la tristeza. Ahora, ante la situación, si quieres enfrentarla, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tengo que enfrentar esto porque es mi jefa, porque es la persona con la que trabajo, porque quiero a esta persona, pon tú aquí tu situación. Se va a presentar este apetito irascible, que es aquello donde se llega a un grado superior, ¿no? Está el bien arduo y el mal arduo. El bien arduo es cuando este bien arduo aún está en la espera de conseguirse, ¿ok? Entonces esto va a generar o esperanza o desesperanza. En la esperanza es la tendencia afectiva al mal que repugna en cuanto al bien conseguible. O sea, piensas que esto, aunque esté difícil, lo puedes conseguir. O puede surgir la desesperación, que es la tendencia afectiva al bien en cuanto al mal no conseguible. O sea, es que yo creo que esto no lo puedo conseguir, es que me está costando mucho trabajo, es que tal vez, o sea, cuando empiezas a pensar si tirar la toalla porque no te crees capaz de conseguirlo. Es como cuando no crees que eres capaz. Y el mal, y cuando lo consigues, una vez que lo consigues, pasando todo este proceso, vas a conseguir esa alegría y ese placer. El mal arduo, por otra parte, si tú para ti es algo que tienes que enfrentar, que te cuesta mucho trabajo, que de verdad no lo quieres hacer, pero no te queda de otra, como lo que dije, es tu jefa tal vez o lo que sea, se va a presentar, va a surgir un temor o la audacia, ¿no? Y también la ira. ¿A qué me refiero con esto? Cuando todavía no padeces ese mal, no sé, no quieres que te corran, entonces tienes que decir algo, vas a tener esa repugnancia porque vas a decir, hoy no quiero hacer esto, no, genuinamente no quiero pasar por todo este conflicto, me duele el estómago. Entonces, uno, va a surgir temor si crees que ese objetivo o esa situación es invencible para ti. Otra vez, si no te crees capaz, va a surgir ese temor porque dices, es que yo no puedo hacer esto, no creo tener los medios para lograrlo. Va a surgir ese temor, pero va a surgir audacia si te crees capaz. O sea, cuando creo que es vencible, cuando creo que, mira, divide y vencerás, si creo que lo puedo poner en pequeñas tareas, ok, tal vez así de rápido no lo puedo conseguir, pero si yo hago esto y esto y esto, y si soy disciplinado y constante cada día, lo puedo conseguir. Entonces surge esa audacia. Em, Surge esa audacia y si aún así, no sé, si padeces ese mal, si ya te despiden, por ejemplo, va a surgir esa ira porque, eso es importante, porque pensaste que era injusto. Entonces va a surgir ese pensamiento de venganza. ¿Por qué? Porque en tu percepción eso es injusto. Entonces te vas a como trabar ahí. Cuando tal vez era lo mejor que tenía que pasar, porque aunque no lo veas, que te corrieran de ese trabajo, va a darte una oportunidad en donde vas a ser mucho más feliz, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, pues esto es en resumen lo que dice Santo Tomás de Aquino.